orientadoras, pero hay otras que son vinculantes. ¿Y por qué son vinculantes? Las sentencias jurisprudenciales del Tribunal Supremo de Justicia en cualquier sala civil, penal, constitucional, laboral, social. ¿Por qué? Porque son de obligatorio cumplimiento para todos los jueces de la República. Carácter vinculante, publicación en la Gaceta Oficial, para que se obligue, se convierten en fuente indirecta de derecho. Vamos a pasar aquí. ¿Cómo se hace? Ok, pásala, por favor. Dale aquí. Fíjate. Hablamos de los recursos. Yo estaba hablando hace rato. Y de hecho yo les tomé unas notas por allí que se las voy a plantear ahorita para que le leamos más allá de los artículos del Código Orgánico Procesal Penal y todo lo demás. Hay una figura, o mejor dicho, una herramienta jurídica que son los recursos, que yo les estaba diciendo. Pero ¿cómo se divide y qué son los recursos? Los recursos son un medio de impugnación. Un medio de impugnación que establece las leyes adjetivas para establecer allí o crear dentro de un proceso judicial una disconformidad con una decisión interlocutoria o con una sentencia definitiva. Ahí está. ¿Y cuál es la diferencia? Hay una diferencia. La diferencia, de acuerdo a la naturaleza jurídica de la decisión, es que las decisiones interlocutorias que resuelven en un asunto penal o civil o cualquiera, resuelven una incidencia. Y cuando es una incidencia desde el punto de vista de la naturaleza de la decisión, es que no ponen fin al proceso principal. Y como no ponen fin al proceso principal, son decisiones interlocutorias, no definitivas. ¿Y qué cabe contra una decisión de esta naturaleza allí? Recursos, cuando la parte no está de acuerdo con la decisión que dijo el juez. Porque los jueces se equivocan. Los jueces interpretan la ley de acuerdo a su criterio profesional y de acuerdo al iura novit curia. ¿Quién sabe qué es eso? ¿Qué me explica qué es eso? ¿Aquí todos son abogados? No. ¿Estudiantes? ¿Trabajadores? No importa. Levanten la mano los que son abogados. Porque son abogados. Porque son abogados, levanten la mano. Yo soy abogado. ¿Ahí? ¿No abogado? Ok. No, hay una mayoría. Hay mayoría. Pero no importa. No importa. Porque estamos hablando de conocimiento. El iura novit curia, para todos, es una figura, es un axioma latino, de origen latino. Su origen es latino, que significa que el juez conoce el derecho. Y precisamente si la República y el país colocaron a una persona allí para administrar justicia, se presume, salvo prueba en contrario, que esa persona que colocaron allí conoce el derecho para resolver controversias en un asunto judicial. ¿Y por qué yo hablo de salvo prueba en contrario? Porque acuérdense que la prueba en contrario tiene su origen del principio iuris tantum. La prueba en contrario es que no conozca el derecho. Entonces, que muy poco ocurre, pero debe conocerlo. ¿Para qué? Para poder establecer allí, desde el punto de vista de las controversias que se presentan en un asunto, resolver la incidencia lo más ajustado a derecho posible. ¿Cierto? Sobre la base de muchos principios o muchas reglas. Y sobre la base de esta premisa, él tiene que entender allí o tiene que resolver, estableciendo allí una decisión que sea justa y apegada a la normativa y a la jurisprudencia. Pero siempre va a ocurrir que alguien no esté de acuerdo. Porque cuando yo dicto una decisión, yo tengo que favorecer a una de las partes. Yo no le puedo dar la razón a las partes al mismo tiempo, ¿no así? Alguna parte tiene que salir perdidos allí. Entonces, ¿qué pasa? Que la otra parte pudiera estar o no estar de acuerdo. Si no está de acuerdo, me voy con los recursos. ¿Pero qué tiene que hacer esa parte que no está de acuerdo? Fundamentar ese recurso que va a interponer ante el tribunal contra la decisión que dictó ese juez de manera fundada. ¿Por qué? Porque el fundamento de tu recurso o de tu impugnación va a ser la base para que nosotros allá en la Corte de Apelaciones, en el caso de nosotros aquí como jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito Penal, en el caso de nuestra materia, resolvamos lo mejor posible
todos los puntos que tienen que ver con lo que él está impugnando, porque no podemos dejar por fuera ninguno, y resolvérselo dándole la razón o no, porque precisamente ese es el objetivo de una segunda instancia jurisdiccional. Hubo una apelación, sube el expediente porque es una incidencia, y estamos hablando de las decisiones interlocutorias. Recuerden que una decisión interlocutoria es la que resuelve incidencias. Cuando la sentencia es definitiva, que nace de un juicio oral y público, es una sentencia definitiva que pudiera ser absolutoria o pudiera ser condenatoria. Si es absolutoria es porque absolvió a alguien de los cargos fiscales. Las pruebas no fueron suficientes, fueron insuficientes desde el punto de vista de la culpabilidad, y el juez, tomando en consideración la sana crítica, las apreció y las valoró y dijo: usted es inocente porque el Ministerio Público no probó su culpabilidad. No se les vaya a ocurrir, como ha pasado en muchas oportunidades, algunos abogados en ejercicio que tienen hasta 30 años de ejercicio ejerciendo el derecho, y se les olvida que en materia penal la presunción de inocencia es un derecho constitucional, y como derecho constitucional la presunción de inocencia, el abogado no está obligado a demostrar la inocencia de nadie, porque esta se presume como derecho constitucional, y por esa razón la Constitución dice, y el nuevo Código Orgánico Procesal dice, que a una persona a quien se le impute la comisión de un hecho punible debe ser tratado como inocente durante todo el proceso de juzgamiento, hasta que se demuestre lo contrario con una sentencia definitivamente firme de condena, porque pudiera ser de absolución, porque si es de absolución se confirmó la presunción de inocencia. ¿Vieron cómo se maneja eso? Ahí está. Entonces, no está aquí el artículo, pero se lo voy a ir para que ustedes lo lean, que es el 49, numeral segundo de la Constitución, que es la presunción de inocencia. Fíjate cómo vamos llegando a los puntos importantes sobre la base de eso. Entonces, ¿qué ocurre entonces? Que si yo apelé de una incidencia, el tribunal de primera instancia tiene la obligación de conformar un cuaderno de incidencia. Ese cuaderno de incidencia es como un cuaderno aparte del expediente principal. ¿Por qué? Porque se lleva como un cuaderno aparte. Se fotocopia lo necesario para que esa incidencia se eleve al superior. ¿Cuál es el superior en materia penal? ¿Cuál es el superior jurisdiccional en materia penal de la primera instancia? ¿Cuál es el superior? Supremo de Justicia. No, de la primera instancia. Las Cortes de Apelaciones. Exacto. Acuérdense que en materia penal no es juzgado superior, no es tribunal superior, es Cortes de Apelaciones. En materia civil hay tribunales de primera instancia civil, y la segunda instancia jurisdiccional son los juzgados superiores civiles. Allá sí son tribunales superiores civiles. Pero aquí en los tribunales penales a nivel nacional y en todos los circuitos penales hablamos de una primera instancia penal, que es tribunales de control, de juicio y de ejecución. Y la segunda instancia jurisdiccional son las Cortes de Apelaciones. Ahí está la estructura del sistema de administración de justicia penal, jerárquicamente hablando. ¿Y cuál es la máxima casa judicial o autoridad judicial después de las Cortes de Apelaciones? El Tribunal Supremo de Justicia. ¿En qué sala? Si estamos hablando de la parte penal, la Sala de Casación Penal. Ahí está, ¿ves? ¿Y por qué? Porque en la Sala de Casación Penal va a conocer todos los recursos extraordinarios que se interpongan como el recurso de casación. ¿Y qué es el recurso de casación? Es un recurso extraordinario, que es cuando las partes atacan una decisión de la Corte que resuelva sobre una apelación, y en relación a la confirmatoria o la declaratoria con lugar o sin lugar de esa apelación. Entonces, la incidencia que se eleva, ahora les voy a preguntar, vamos a hacer un sondeo aquí de conocimiento de los abogados, ¿no? Los demás están excluidos, los que no son abogados no importa, están allí, están protegidos por mí. Los abogados no. Vamos a preguntar allí un sondeo de conocimiento. ¿Qué entienden ustedes por efecto devolutivo y por efecto suspensivo? Desde el punto de vista de una apelación, de un cuaderno de apelación por una incidencia. Por una incidencia. Vamos a ver, ¿quién levanta la mano? ¿Siguieron grandota? Devolutivo. Efecto devolutivo y efecto suspensivo, ¿qué son? ¿Qué es? Devolutivo, que se devuelve al tribunal de primera instancia,
Bueno, yo no soy abogado. Sin embargo, bueno, devolutivo y se suspende de repente alguna, total o parcialmente, alguna decisión que haya tomado el tribunal de primera instancia. Ajá. Por ahí va, pero falta algo. Por ahí va. Por ahí va. Otro que complete allí. Vamos a hablar del efecto evolutivo. Primero, porque estamos hablando de ambos efectos. Si hablamos de ambos efectos desde el punto de vista procesal, si estamos hablando del efecto devolutivo, estamos hablando que es la facultad de la devolución o la remisión del expediente en la segunda instancia. No es que voy a devolver un expediente a otro órgano de origen. No, es la remisión del expediente o de la incidencia a la segunda instancia. Pero esta devolución o esta remisión del expediente por un recurso de apelación incidental, que es atacar una apelación, es atacar, mejor dicho, una decisión interlocutoria, pero tiene carácter devolutivo. ¿Por qué? Porque no paraliza el asunto principal. Entonces, y como no paraliza el asunto principal, no tiene efectos suspensivos, que es la situación que ocurre cuando es de ambos efectos. Porque cuando es de ambos efectos, que tiene un carácter devolutivo y suspensivo, es porque tú estás atacando una sentencia definitiva. ¿Vieron la diferencia? ¿Y por qué es suspensivo? Porque suspende la fase que sigue. No podemos ejecutar una sentencia que todavía no está firme. ¿No es así? Y como una sentencia no está firme y yo estoy recurriendo hasta que el Tribunal Superior no resuelva esa apelación, se suspenden los efectos de la sentencia. ¿Me explico? Y como se suspenden los efectos de la sentencia, no puedo pasar a la otra fase, que es la fase ejecutoria, para ejecutar la sentencia que se dictó. ¿Por qué? Porque hay que esperar que la sentencia o la apelación que se fundamentó sea resuelta, la apelación sea resuelta por la segunda instancia. El efecto evolutivo, no hay efecto suspensivo, porque estamos hablando de un solo efecto. Y si estamos hablando de un solo efecto, conformamos un expediente, que es una incidencia, un cuaderno de apelación, y el expediente principal sigue su curso, no se paraliza y no hay efecto suspensivo. O sea, que en la apelación de la incidencia no suspende el proceso principal, sigue su curso y pasa a cualquier otra fase. ¿Me explico? ¿Pregunta? En ese caso, la devolución pudiera, en este caso, la sala de casación penal decir, bueno, o el Corte de Apelación, a la Corte, o el juzgado superior, sí, pudiera decir, bueno, aquí hace falta una actuación y entonces lo devuelve para que... Por supuesto, claro, eso se llama subsanamiento. El subsanamiento ocurre cuando, por ejemplo, en la conformación del cuaderno, que es estructurar el cuaderno de apelación con las fotocopias que se van a elevar al superior para que sea revisado, faltó alguna actuación. Por ejemplo, no están las resultas de las notificaciones. ¿Cómo hace el superior para revisar si es admisible o no esa apelación si no están las resultas efectivas de las notificaciones de las partes? Si cuando tú notificas a las partes es que tú tienes que contar a partir del último para establecer ahí el lapso de apelación. ¿Cómo hace la Corte los efectos de la admisibilidad? Por ejemplo, en aquellas incidencias o aquellas decisiones cuya apelación sean 5 días. Y si la apelación son 5 días y el Tribunal Supremo de Justicia en sala penal, en sala constitucional o en sala civil han dicho en algunas leyes procesales como el CPC, el CPC o el Código Orgánico Procesal Penal establece un lapso para apelar, y que el lapso para apelar es contado de la notificación del último de las partes, y si no consta en este cuaderno la resulta de la notificación del último de las partes, ¿cómo hace la Corte o el Juzgado Superior para hacer el cómputo? No lo pueden hacer. ¿Qué hace el órgano superior? Devuelve las actuaciones para que el tribunal cumpla con la debida conformación del expediente a través de un auto especial devolviendo. Y después que devuelva, para que se cumpla, si no notificó, tiene que notificar a quien no notificó. O fue que se les olvidó fotocopiar del expediente principal la resulta de la boleta, consignarla en el expediente que se devolvió. Ahí está, eso es todo lo que tiene que hacer. Eso ocurre normalmente, nosotros lo hacemos siempre, a cada momento ya en la Corte. Hay jueces que mandan los expedientes incompletos. Y si mandan los expedientes incompletos, por supuesto, eso se reproduce o eso produce un retacto
Y un retrato imputable al juez, porque el juez tiene que saber, mejor dicho, de que tiene que saber cómo estructurar un expediente, cómo conformar unas actuaciones de allí, de un cuaderno de apelación, y establecer el cómputo del acto para los efectos que de la Corte revise o el juzgado superior, la admisibilidad, la legitimidad y la impugnabilidad, que son todos los tres requisitos para emitir un recurso. ¿Me explico? Si estamos hablando de legitimidad, es que el que recurrió tenga la cualidad para apelar, porque si no tiene la cualidad para apelar, fuera de ahí. O sea, que no puede venir cualquiera de ahí a meter una apelación porque este es amigo mío. Eso, tiene que ser parte. Y si tiene que ser parte en el proceso, por supuesto tiene que estar aprobado allí. Que tú tienes legitimidad para interponer un recurso. ¿Por qué? Porque en el caso de la parte penal, en el 428 establece el ABC. El ABC de la admisibilidad. Legitimidad. Legitimidad que tiene que ver con la cualidad. La impugnabilidad, la tempestividad. ¿Saben qué es eso? Tempestividad. Laxo. Que interpuso la apelación en el laxo que establece la ley. Se llama tempestividad. Y después el último, que es la recurribilidad o inimpugnabilidad. ¿Que es impugnable o no es impugnable esa decisión que dictó el juez? Porque hay decisiones que no son impugnables, ¿oyeron? Hay decisiones que por expresa disposición de la ley dicen, esta decisión no es recurrible. Y le pongo un ejemplo, lo que maneja un poquitico los partes del Código Orgánico Procesal Penal, un ejemplo. Cuando un juez en la audiencia preliminar dicta decisiones, acuérdense que la audiencia preliminar es cuando se resuelve sobre una cosa sola. El artículo 314, en su parte final, habla sobre la inimpugnabilidad del auto de apertura a juicio. ¿Y por qué dice que es inimpugnable el auto de apertura a juicio? Porque no causa gravamen irreparable, porque está abriendo una de las fases más garantistas, que es pelear en el juicio la posición del Ministerio Público contra esa decisión. Y solo hay una excepción, o mejor dicho, dos excepciones a la irrecurribilidad del auto de apertura, mejor dicho, impugnabilidad del auto de apertura a juicio. ¿Cuáles son todas esas dos excepciones? Que la decisión que se dicte o que se vaya a atacar por vía de apelación sea una decisión que inadmitió una prueba, o una que admitió una prueba que pudiera ser ilegal, porque las partes tienen el derecho de promover pruebas, acuérdense, porque el sistema acusatorio establece un principio que es el principio de la libertad de prueba, todo se puede probar, y como todo se puede probar siempre y cuando las pruebas tú las consignes o las obtengas de manera lícita, que sean pertinentes y que sean necesarias para el juicio oral y público. Y cumple ese ABC también, esas pruebas tienen que ser admisibles. Ahora, si tú inadmites una prueba porque tu criterio dice que esas pruebas se obtuvieron de manera ilegal, si el juez resuelve eso, entonces la parte a quien se le negó la admisión de la prueba ya no sería inimpugnable, porque el mismo artículo 314 dice que ese auto de apertura a juicio, en la parte que corresponda a la admisión o la inadmisión de la prueba, es apelable. Lo demás no. Lo único que pudiera ser recurrible de acuerdo a los criterios jurisprudenciales y lo que establece el código es el 313, que es el auto fundado que se hace aparte del auto de apertura a juicio. ¿Ok? Y solo algunas numerales que habla del 313. Eso lo ha establecido la interpretación de la Sala Constitucional y la interpretación de la Sala Penal del Tribunal Supremo. Vamos a pasar. Mire, pero vamos a leer un momentico este concepto, si quieren lo ven allí. Una acción o medio procesal concedido a las partes de un proceso judicial que se considere perjudicado por una decisión, con el objeto de acudir a una instancia superior. Fíjense lo que le está aplicando. Es lo mismo. El concepto es a una instancia superior a fin de que se revise la resolución dictada por el tribunal de la primera instancia que permita discutir el asunto elevado con el objeto que se enmiende, se revoque o en todo o en parte o se anule el fallo recurrido. Fíjense el abanico de asuntos o de decisiones que toma la Corte. Puede confirmar, puede declarar con lugar parcialmente, o puede
declarar sin lugar el recurso de revisión. ¿Y cuáles son los efectos? Revocar o anular la sentencia, porque son dos cosas distintas. La revocatoria es porque hubo un error de criterio en la decisión, un error de derecho en la decisión, pero no hay violación de derechos constitucionales con la decisión. Cuando hay violación o infracción de normas de rango constitucional, que la decisión haya sido arbitraria o se translimitó las funciones, el juez con la decisión, incumpliendo doctrina vinculante de la Sala Constitucional de sentencia, tiene que ¿qué? ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que anular. Se tiene que anular, no es revocar, porque la revocatoria es otra figura, ¿ok? Lo que estoy explicando. La revocatoria es que la Corte observó que el juez se equivocó en la interpretación de la ley. Y eso no ocurre en la parte penal, ocurre en todos lados. Y como se equivocó en la interpretación de una norma, la Corte corrige. ¿Y cómo corrige la Corte? Dice, epa, ciudadano juez, usted, el artículo tal, no es el alcance que usted consideró allí, de acuerdo a las pretensiones de las partes. Lo que quiso decir el legislador con ese artículo es tal cosa. Y eso se puede acompañar de una jurisprudencia. Y si se acompaña de una jurisprudencia, mejor, porque el soporte jurisprudencial va a avalar la decisión de la Corte. Y va a decir, se revoca esa decisión y se ordena que el juez corrija la decisión o emita un pronunciamiento con omisión del error cometido. Con omisión del error cometido. Porque fíjate, cuando una sentencia se revoca, no se manda a otro juez. Las sentencias que se anulan, sí. Las sentencias que se anulan, sí, porque hay que mandar a otro juez porque ya emitió opinión sobre el fondo del asunto. Y como es una violación de normas constitucionales, la nulidad, el efecto que produce es que otro juez es el que tiene que resolver ese expediente y no el que ya emitió la opinión. ¿Entendieron eso ahí, verdad? Sí. Ok. Para que usted vea la diferencia entre revocatoria y nulidad. Porque hay unos artículos en el código allí que es el 174, 175, 174 y siguiente, que habla sobre la institución de la nulidad, de las nulidades penales. Que eso ya es otro tema que podemos agarrarlo otro día en otro taller. Vamos a pasar aquí un momentico al artículo 423. Acuérdense, artículo del Código Orgánico Procesal Penal. Si nosotros hablamos del artículo 423 del Código Orgánico Procesal Penal, es la base fundamental para el principio de la doble instancia. Yo siempre lo he dicho, no solamente en las clases de pregrado, sino en las clases de posgrado. Porque sobre la base de esto es que las partes pueden recurrir de una decisión, independientemente de la fundamentación que ellos hagan ver en el escrito de apelación. Porque ellos pueden escoger de qué manera consideran que existen los vicios. Los vicios en la sentencia que están atacando, porque la parte que apela, lo que nosotros llamamos recurrente, el impugnante, el apelante, como ustedes le quieran llamar allí, tiene que fundamentar y expresar de manera detallada cuáles son los puntos de su apelación, porque si no pudiera incurrirse ahí una falta de fundamentación legal para apelar. Anteriormente, con el sistema inquisitivo, que era el que establecía, ustedes se acuerdan, el Código de Enjuiciamiento Criminal. El Código de Enjuiciamiento Criminal era el anterior código o la anterior ley procesal en la parte penal en Venezuela. Y que el sistema inquisitivo era un sistema obsoleto, el último dinosaurio en Latinoamérica, decía yo, cuando estaba en Caracas, los tribunales penales en Caracas trabajando. Pues yo tuve la dicha, pudiera decirse, de trabajar con los dos sistemas. Yo vengo del sistema inquisitivo y trabajé con los tribunales penales en Caracas cuando estaba el Código de Enjuiciamiento Criminal. Y por eso quiere decir que soy viejito, ¿oyeron? Cuidado. Eso es otra cosa, ¿no? Me parece que yo he rodado un poquito, pero tuve esa dicha, pues, ese orgullo o vengo de esa coyuntura de haber trabajado en el Código de Enjuiciamiento Criminal con el sistema inquisitivo, y en el año 99 entró en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal. Y cuando entró en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, ustedes se acuerdan que eso fue con el año de la Constituyente, también de la Constitución del año 99, y que precisamente sobre la base de la Constituyente es que comenzaron a sancionarse leyes y derogarse leyes viejas y crearse leyes nuevas, porque tenían que trabajar de la mano de la Constitución, principalmente garantista en todos los sentidos, ¿cierto? Entonces
de eso que ocurrió, ese fue el proceso de derogación del Código de Enjuiciamiento Criminal y la sanción y publicación y promulgación del Código Orgánico Procesal Penal. Yo recuerdo que fue una vigencia anticipada en el año 98 y entró en vigencia totalmente en el año 99. De allí, ahí viene, entonces, nació el sistema acusatorio. Y el sistema acusatorio, por supuesto, es un sistema garantista porque es de principios. No es normativo, expresamente normativo, sino es un sistema también de principios y garantías. Por eso que nosotros hablamos sobre el derecho a la defensa del debido proceso y la presunción de inocencia y una cantidad de principios constitucionales allí. Las decisiones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos. Impugnabilidad objetiva. No se puede atacar una decisión si las razones o las herramientas jurídicas de impugnación no se encuentran en la ley. Eso es todo. Si no se encuentran en la ley, a los efectos de recurrir, tú no puedes atacar una decisión allí, porque entonces no estás cumpliendo, no hay el cumplimiento del principio de impugnabilidad objetiva, y que va de la mano con el principio de la doble instancia. Otra preguntita, ¿quién sabe qué es el principio de la doble instancia? A ver, aquí estamos nosotros aprendiendo, estamos aquí en una retroalimentación educativa, jurídica. ¿Quién sabe más o menos qué maneja eso? Principio de la doble instancia. Con las palabras sencillas, como se les ocurra, acuérdense que nosotros tenemos que aplicar la lógica. Si estoy hablando doble instancia, uno rápidamente por la comprensión y el sentido y el raciocinio uno comprende por la lógica. Doctor. Tal vez. No, ni estudiante soy de. No importa, no importa. No, disculpa, él es de paz. Pues, No, bueno, puede ser que parte de lo que habló antes, ¿no? De que cuando un juez se puede equivocar en su decisión y entonces debe existir esa segunda instancia que subsane tal vez esa decisión, que logre, bueno, revertir una decisión que en cierta forma fue dolosa en contra del victimario, de la víctima. Sí, pero no. No, vas encarrilado, tienes la idea. Tienes la idea por lógica. No, fíjense, pero es más o menos así. Pues yo se lo voy a explicar mejor. Lo voy a explicar mejor allí para que entendamos. Si nosotros hablamos, si estamos hablando de recursos, ¿verdad? Y como hablamos de recursos, estamos hablando de medio de impugnación, un medio de impugnación, que es un recurso de apelación, por ejemplo, un medio de impugnación. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué buscamos nosotros con un recurso? Que se revise la decisión con la cual yo no estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Que para poder yo hacer eso, de que se revise esa decisión, tengo que apelar. Tengo que impulsar. ¿Y cómo lo impulso? ¿Cómo lo impulso? A través de una apelación. ¿Y qué abro allí? Un derecho, que es el derecho a la doble instancia, que es el derecho que una segunda instancia jurisdiccional revise la decisión con la cual yo no estoy de acuerdo. Ahí está. Eso es el principio de la doble instancia. Porque yo tengo el derecho como parte de que la segunda instancia jurisdiccional, por impulso procesal mío, porque yo soy el que estoy apelando, revise esa decisión con la cual yo no estoy de acuerdo. Pero ¿qué tengo que hacer yo para que la segunda instancia revise? Yo tengo que plantear en ese instrumento de apelación, ese documento de apelación, con qué es con lo que yo no estoy de acuerdo. ¿Cuáles son los criterios que yo manejo distintos a la decisión que se dictó? ¿Cuáles son las normas que interpretó mal el juez? ¿Por qué razón yo digo que no es apegada a derecho la decisión? Y si no es apegada, acuérdense que eso lo revisamos nosotros en la Corte de Apelaciones todos los días, por eso que yo les hablo con propiedad y con conocimiento de acuerdo a la doctrina del Tribunal Supremo y las normas que establecen en el Código Orgánico Procesal Penal, hablando de la materia penal. Estamos hablando de las ciencias jurídicas penales. Entonces, con lo que el abogado está en la obligación de establecer en su escrito de apelación esa base fundada de las razones por las cuales él no está de acuerdo y plasmar allí para que la Corte o la segunda instancia jurisdiccional revise en todos los sentidos los planteamientos de la parte que está recurriendo. Eso es todo.
Y ese principio de la doble instancia viene orientado sobre la base ese del principio de impugnabilidad objetiva. Porque ese apelante tiene que recurrir sobre la base de herramientas jurídicas que se encuentren establecidas expresamente en la ley como medio para recurrir, ¿ves? Así como lo dice el artículo 423 del texto adjetivo penal. Cuando yo hablo del texto adjetivo penal, estoy hablando de quién? Del Código Orgánico Procesal Penal. Porque estoy hablando que las leyes adjetivas son las que regulan procedimientos. Y las leyes sustantivas, ¿qué hacen? Tipifican la conductas de los ciudadanos. ¿Vieron la diferencia allí, verdad? Ahí está, ahí estamos aprendiendo. Vamos a pasarlo ahí. ¿Derecho o hecho? En derecho. Bueno, muy importante, muy importante la pregunta. Eso se explica rapidito. Nosotros, las Cortes de Apelaciones en Venezuela se constituyen como una petite casaciones. La petite casaciones es una palabra en francés que significa la pequeña casación. Y la pequeña casación significa, se va a apagar aquí. Y la pequeña casación significa que nosotros, que las facultades de la segunda instancia jurisdiccional, que son las Cortes de Apelaciones, solamente van a revisar el derecho que aplicó el juez de primera instancia. Ajá, ahí está. ¿Por qué? Porque en el derecho penal, en el sistema acusatorio, hay un principio que se llama el principio de inmediación. Y el principio de inmediación prohíbe a las Cortes de Apelaciones conocer los hechos, porque los hechos los conocen los jueces de primera instancia. ¿Vieron la diferencia? Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte de Apelaciones? Ciudadano juez de primera instancia, vamos a ver si usted actuó apegado a derecho, de acuerdo a la normativa vigente al momento que usted resolvió esa incidencia, o al momento que usted resolvió una sentencia definitiva cuando condenó a alguien. Y los vicios que denunciaron en esa sentencia son lo que establece el artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal, que son los vicios en que puede incurrir un juez cuando dicta o publica una sentencia definitiva. Pero nosotros vamos a revisar, no, que la prueba tal dijo aquel testigo que el hombre lo mató porque lo vio a las 4 de la mañana, que a las 5 de la tarde. Esos son hechos. Porque esa reconstrucción de los hechos la hizo el juez de juicio, cuando él valoró las pruebas. ¿Por qué? Porque hay un principio que se llama inmediación. Y el principio de inmediación no es más que el juez de juicio tiene que valorar y apreciar todas las pruebas en el menor tiempo posible, basado en un principio que se llama concentración y continuidad. ¿Para qué? Para que no se escape ninguna. Y el aprecio y la valoración que él le vaya a dar a esas pruebas sea lo más objetivo posible, para que él las estime en todo su valor, por estimar, de acuerdo a una reconstrucción histórica de los hechos que tuvieron, de acuerdo a las pruebas que fueron promovidas y evacuadas durante el contradictorio. El contradictorio es un sinónimo del juicio oral y público, ¿ok? El debate oral y público. ¿Está explicado ahí, Antonio? Sí, ¿verdad? ¿Otra pregunta sobre ese punto? ¿No? Vamos a ver. Lo que les estaba explicando hace un momentico, la figura del principio de la doble instancia. Pero ahí yo le puse, es un poeta inglés que se llama Alexander Pope. Alexander Pope dice que errar es de humano, perdonar es divino y rectificar es de sabio. ¿Y por qué yo puse ese ejemplo? Porque esto fue un taller que yo dicté en una oportunidad de conseguir la máquina por allá y la traje. Y porque yo la conseguí por allá, no vale, igualito a lo que vamos a hablar mañana. Y fíjense que yo puse este pensamiento allí, porque es un pensamiento jurídico de este Alexander Pope. ¿Qué significa? Que los jueces se pueden equivocar. Los jueces no es palabra, no es cosa juzgada. La decisión de un juez no es carácter de cosa juzgada, que de plano es derecho, porque yo tomé una decisión y esto va a quedar firme de una vez allí. No, por supuesto, esa decisión está sometida a un debate, a una controversia que pudiera ocurrir desde el punto de vista de la impugnabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque cualquiera de las partes que le produjo gravamen o que le produjo un agravio a esa decisión puede apelar. Entonces, fíjense, el juez se puede equivocar en la percepción
de esa incidencia, puede equivocarse en el razonamiento de esa incidencia, o lo que pudiera también incurrir en un vicio más grave, que es la inmotivación. Ustedes saben lo que es la inmotivación, ¿verdad? La inmotivación es que yo tome una decisión, pero no expliqué por qué la tomé. Ajá. Y como yo no estoy explicando cómo, por qué tomé esa decisión, estoy violentando un derecho constitucional. ¿Cuál es ese derecho constitucional? El derecho a la defensa, porque las partes tienen el derecho de saber de por qué se les resolvió una controversia, de saber y entender de por qué alguien fue condenado, de saber y entender por qué alguien fue absuelto, por qué lo declararon inocente. En este caso sería el Ministerio Público a quien se le produce el agravio, porque el que tiene la facultad del jus puniendi, el Ministerio Público como representante del Estado venezolano. Ahí está. 49, numeral primero, ya lo dije, lo hablamos hace ratico. El 26 de la Constitución, la tutela judicial efectiva, y el carácter instrumental del proceso del artículo 257. Yo los puse estos 3 artículos constitucionales allí porque me parecieron los más importantes para que ustedes lo lean. Cualquiera, si no seamos abogados, no importa. Pero más, si no son abogados, los invito a que se inscriban. Que se inscriban en la universidad, en la UNED, yo les voy a dar clase ya. Allá los agarramos en pregrado y los preparamos para que se conviertan en profesionales del derecho. Yo tengo casi 20 años dando clases de pregrado, ahí en la UNED, años dando clases en la universidad. Soy jefe de cátedra de Derecho Procesal Penal, allá. Y entonces, allá el que quiere, y eso, yo conozco viejitos que están estudiando Derecho. Conozco señores ya que 70, 80 años yo les di clase, ¿verdad? Que son educadores jubilados hace años. Ingenieros y médicos han estudiado Derecho. Y se pusieron a estudiar el viejo. ¿Por qué? Porque el derecho nos acompaña en todas las bases de la vida. El derecho nos acompaña y nos establece allí el alcance de nuestros derechos y de los demás, ¿verdad? Porque nosotros damos todas las fases, tanto del derecho natural, el derecho positivo, el derecho objetivo, el derecho adjetivo, el derecho sustantivo. Esas son clasificaciones del derecho allí que los vemos nosotros estudiando y los conocemos estudiando. Y podemos manejar de alguna manera esos conocimientos allí ya profesionales, ¿ves? Pero no importa. Nosotros conocemos lo que es el leer, conocemos también lo que significa la hermenéutica y saber interpretar las leyes. El saber interpretar las leyes desde el punto de vista, en el sentido estricto, y la interpretación de las leyes en sentido amplio, que es stricto sensu y lato sensu, eso significa que yo puedo establecer o extraer de las normas, que es lo que quiso decir el legislador ahí cuando creó una norma desde el punto de vista jurídico, y su alcance, y eso es precisamente lo que dice Alexander Pope allí. Ahí está. El errar es de humano, ¿verdad? Perdonar es divino y rectificar es de sabio. Y la rectificación está sujeta a eso, a los errores que son enmendados en el caso de las impugnaciones a través de una apelación. Porque si yo, como juez superior, evidencio o detecté que hubo el error, yo corrijo. ¿Dónde hubo el error? Con las instituciones jurídicas de la instancia superior a la que tengo que hacer valer allí para poder corregir una decisión, incidentarlo allí, una decisión interlocutoria que trae un error de derecho por parte del juez de primera instancia, o corregirlo a través de las herramientas que establece el Código Orgánico Procesal Penal cuando la apelación de sentencia que se interpuso contra una sentencia condenatoria, por ejemplo, viene inmotivada, o pudiera ser que esa sentencia viene con ilogicidad, o pudiera ser que esa sentencia viene con contradicción en el fundamento de la decisión. Esos vicios son errores injudicando facto, porque son errores en la motivación de la sentencia. Cuando son los errores de derecho, son los errores injudicando injure, porque estamos hablando errores de derecho. Cuando son errores en la motivación de la sentencia del juez de primera instancia, son errores injudicando facto que tienen que ver con la motivación. ¿Cuáles son? Inmotivación, ilogicidad y contradicción. 444, lo invito a que lo lean también, es un artículo del Código Orgánico Procesal Penal. Hacemos esta. Apelación de auto. Esto es un repasito rápido, pues ya lo expliqué. La apelación de auto no es de un automóvil, ¿vieron? Cuidado. No van a apelar contra un automóvil, es una apelación de auto y estoy hablando de una decisión. Los autos
Si estamos hablando de una apelación de auto, estamos hablando que es una apelación contra una decisión interlocutoria. Cuando yo hablo de decisiones interlocutorias, son aquellas decisiones que no ponen fin al proceso principal. Y como no ponen fin al proceso principal, como yo les expliqué hace un ratico, eso significa que el asunto principal sigue su curso. Y si apela una de las partes, entonces solamente la apelación se oye en un solo efecto. ¿Qué significa? Que solamente se va a compulsar lo necesario para que esa compulsa vaya al superior o a la Corte de Apelaciones y resuelva la incidencia. Pero el asunto principal sigue. El asunto principal sigue porque es solo una incidencia y es una decisión interlocutora la que se está resolviendo allí. Y eso está, yo no lo dice aquí, pero yo se lo voy a decir. Las decisiones que son recurribles en la parte penal, ahí en el proceso penal venezolano, es el 439, ¿vieron? Son las decisiones recurribles. ¿Cuáles son las decisiones que se pueden atacar en apelación en el Código Orgánico Procesal Penal? Porque el 442 es el que habla sobre la conformación de las actuaciones. Yo les expliqué hace rato cómo se conforma un expediente, cómo se remite y de qué manera es un procedimiento, que prácticamente es un procedimiento administrativo, que se remite a la Corte de Apelaciones para que la Corte de Apelaciones, conforme a este artículo que es el 428, revise el ABC. ¿Cuál es el ABC? Que no haya legitimidad, que sea extemporáneo o que no sea tempestivo. ¿Se acuerdan? Que le hable sobre eso. Tempestividad. A la tempestividad. Y que la decisión sea impugnable o sea inimpugnable. Eso lo tiene que resolver la Corte cuando llegue allá. Si tiene cualidad. Porque cuando yo hablo de cualidad, es que estoy hablando de legitimidad. ¿Por qué una persona tiene legitimidad? Porque es parte del proceso. La Fiscalía, por ejemplo, si a la Fiscalía le niegan en una audiencia de presentación de imputado, si a la Fiscalía le niegan la medida cautelar de privación de libertad que la pidió contra alguien, y el juez de control dice no se reúnen los requisitos del 236, y los requisitos del 236 son los requisitos formales que utiliza el juez de control para decretar una medida cautelar de privación de libertad. Si el juez considera a su criterio que el Ministerio Público no consignó los elementos, no consignó las bases fundamentales, la presunción razonable de participación en el delito allí, y se le niega la medida cautelar privativa de libertad porque este delito no hay una magnitud de un daño causado, la pena es mucho menor a lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal, o la pena en su límite máximo llega a 5 años, no se entiende como grave, estoy hablando por poner un ejemplo, y le niega la medida cautelar de privación de libertad, ¿hacia dónde se inclina el agravio? Hacia el Ministerio Público. ¿En qué hace el Ministerio Público? Tiene la legitimidad para apelar porque es parte del proceso, es el representante del Estado y por esa razón está legitimado para interponer el recurso. Es el Ministerio Público, hay un agravio y no hay ningún impedimento desde el punto de vista de la cualidad para negarle de acuerdo a la legitimidad que es el A. El B, estamos hablando de recurso, sea extemporáneo. Si el Ministerio Público, por ejemplo, por decir ese ejemplo que yo les puse, apela pasados los 5 días, que en las apelaciones de autos son 5 días para apelar. Estoy hablando antes de este artículo. Los días para apelar son 5 días de despacho del Tribunal de Control. Después que se notifique a las partes o después que publique el auto fundado, si lo hizo dentro del lapso. El juez, una vez ocurrido, les explico rapidito esto, el juez, después que se hace la audiencia de presentación, por ejemplo, y la audiencia de presentación es una audiencia oral, tiene la obligación de publicar el auto fundado dentro de los 3 días siguientes a la audiencia. Si el juez lo hace dentro de esos 3 días de que se hizo la audiencia, si lo hizo dentro de esos 3 días, no está obligado a notificar a nadie. Fíjense la diferencia. ¿Por qué? Porque las partes están a derecho. Y si las partes están a derecho allí, el juez de control no está obligado a notificar. Porque el acto para apelar nace una vez que publica el auto fundado. Por eso que las partes tienen que estar pendientes de lo que está haciendo el juez allí cuando dicta una decisión allí en una presentación de imputado. Si publica dentro del acto, en la apelación de los 5 días nace
al día siguiente que publicó el auto fundado. Al día siguiente. El primer día. Bueno, claro, el cuarto día de los 3 que tenía para publicar. Pero vamos a contarlo así, desde el día siguiente al auto fundado. Eso se llama el día acuo. El día acuo. El día acuo significa que es el primer día para apelar. El día aquen, estoy hablando en palabras en latín, el día aquen significa que es el último día que tiene la parte, el último día que tiene la parte para apelar, es el último día. Si la parte apela al sexto, ¿qué pasaría? Temporal. ¿Ah? Es temporal, dice el doctor Díaz. Ajá, ahí está, precisamente sobre eso, exactamente eso. ¿Y qué hace la Corte de Apelaciones cuando llega a estas actuaciones allá? Y revisa todo y dice, este abogado apeló aquí al sexto día, el cómputo dice que el quinto día se venció tal día, entonces el recurso dice que fue el 26 y los 5 días se vencían el 25. ¿Qué hace la Corte? Inadmisible por extemporáneo el recurso de apelación. Y ¡pum! Hasta ahí llegó. Y para atrás ese expediente, atrás allá, no. Y ni siquiera se va a revisar el fondo, ¿oyeron? Ahí no se revisa nada. Y puso una apelación de este ancho. Y la apelación no se revisa porque es extemporáneo. No se va a resolver el fondo del asunto porque es inadmisible. Y precisamente estos puntos importantes tenemos que manejarlos. Y eso es lo que estamos hablando de la práctica forense diaria en los tribunales penales. Y lo que conocemos nosotros allá en la Corte de Apelaciones y la forma como se conoce. Y el ABC del 428, que es importante para manejarlo a los efectos de la impugnabilidad. Y los abogados en ejercicio tienen que manejar esto. No solamente los abogados en ejercicio, todo el mundo, todas las partes, la víctima, el fiscal, el defensor, el acusador, el querellante, toda esa gente tiene que manejar todo estos tipos de plazos y de lapsos para los recursos allí en el Código Orgánico. Pásalo. Para una familia aquí en el Estado Apure, institucionalmente hablando, espero que no sea la primera ni la última que nos veamos en estos talleres, ¿oyeron? De repente más adelante yo voy a hablar con armas, para que no se me vayan a escapar. Voy a hablar con armas para que vayamos creando una agenda de formación y capacitación y vayamos escogiendo temas de estudio, de preparación, con el código en la mano, porque eso forma parte de nuestro día a día, de nuestro trabajo, no solamente aquí, sino hasta en cualquier lado, institucionalmente, laboralmente, familiarmente, porque ustedes pudieran ser hasta orientadores ahí, alguna persona que llegue por ahí a preguntarles alguna cosa, ¿eh? Fíjense, esto no, pasa. Eso es larga. Y yo voy a sintetizar o a resumirla. Es decir, que cuando un juez dicta una sentencia definitiva, la apelación que se interponga tiene que ser tramitada en ambos efectos. En dos efectos. ¿Qué significa? Que si el juez de control dictó una sentencia condenatoria, lo que sí es bueno que noten esos artículos que están allí, para que ustedes mismos los lean, para que después los interpreten, después los revisen y entonces lean la semántica de la letra de cada disposición, porque son interpretables. Uno lo puede leer porque ahí ellos mismos se explican por sí solos. El juez conoce la Corte de Apelaciones cuando la apelación es contra una sentencia definitiva. Significa que el efecto que produce la sentencia, o mejor dicho, el recurso que se interpone, es en ambos efectos. ¿Por qué? Porque tiene carácter devolutivo y tiene carácter suspensivo. ¿Qué significa? Que no, si es una condenatoria, no puedo pasar el expediente a la fase siguiente, que es la fase de ejecución, hasta que la Corte no resuelva el recurso. ¿Por qué? Porque todavía no está firme. Y si no está firme la sentencia, por supuesto, y esta sentencia tomaría firmeza una vez que la Corte resuelva. O la confirma o la anula. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque hay el artículo 444, que no está aquí, habla sobre cuáles son los vicios de la sentencia. Y esos vicios, y anótenlo también, el 444, para que lo revisen. Ahí, no recuerdo si yo lo puse más adelante. Si lo puse más adelante. Sí, creo que lo puse más adelante allí. Que habla sobre los vicios de la sentencia, como yo lo expliqué hace un momento. ¿Y qué vicios están? Ahí están varios numerales, que son 4 numerales del 444. ¿Y qué significa allí?
que la sentencia pudiera tener vicios que son errores injudicando, y esos errores injudicando pudiera ser errores en la motivación del juez de primera instancia, que pudiera ser por inmotivación, pudiera ser por ilogicidad o pudiera ser por contradicción. Si cualquiera de esos vicios ocurren, la parte apelante tiene que plasmarlo en el recurso de apelación. ¿Para qué? Para que la Corte revise si efectivamente esa sentencia viene inmotivada. Porque si viene inmotivada, no voy a revisar más nada. Porque la inmotivación produce violación del derecho a la defensa, y por tal razón esa sentencia tiene que ser anulada. Y si es anulada, los efectos del 449, que es el que viene después, habla que hay que hacer un nuevo juicio. Y si hay que hacer un nuevo juicio, tiene que ser un juez distinto del que dictó la sentencia anulada, porque no puede emitir opinión nuevamente. ¿Me explico? Ahí más o menos es lo que yo quiero llegar, que es lo más importante. Si la sentencia es anulada porque se configuró un vicio en la motivación, que es el ejemplo que yo estoy poniendo por el 444 y está en el numeral segundo, que ahí establece 3 vicios, son 3 presupuestos: falta de motivación, ilogicidad en la motivación o contradicción en la motivación. Esos vicios, si son acreditados en la Corte que se revisó, y específicamente el juez no manipuló las pruebas, no habló sobre una prueba, no relacionó una prueba con la otra, no estableció de qué manera él estableció culpabilidad, eso es que no motivó entonces su fallo. Entonces las partes tienen derecho de saber el porqué de la culpabilidad. Las partes tienen derecho de saber por qué usted condenó. Las partes tienen derecho a saber por qué usted atribuyó, para poder establecer una sentencia apegada de derecho y que la sentencia no sea arbitraria. Porque si eso ocurre, entonces la parte tiene el derecho de apelar, fundamentado en el artículo 444, numeral segundo, que es el que yo estoy hablando, que son los vicios en la motivación. Hay unos vicios después allí que ustedes los pueden leer. La incongruencia puede ser desde el punto de vista del planteamiento de las pruebas, o incongruencia desde el punto de vista del razonamiento del juez, que pudiera producir una inmotivación, pero forma parte de la parte de motivación. La incongruencia pudiera conducir a una sentencia inmotivada. La incongruencia o la contradicción, que es cuando argumentos entre ellos se destruyen. Cuando los argumentos se destruyen planteados por el juez, eso es contradicción. Y la ilogicidad es cuando la sentencia no es compatible con lo que se resolvió en el debate. Cuando las pruebas conducen a una solución y tú condenas. Eso es ilogicidad. ¿Me explico? Ahí estamos a menor. Hay mucha doctrina de la sala penal y de la sala constitucional respecto a los vicios. Nosotros lo pueden buscar en nuestra biblioteca virtual, que es Google. La biblioteca virtual nuestra es Google. Antes uno tenía que cargar esos libros aquí en el bolsillo o aquí en un bolso como 50 kilos. Ahora no, nos metemos ahí en Google y el Tribunal Supremo de Justicia saca una cantidad de cosas allí, y doctrina y teóricos y libros, consigues tú allí que lo puedes hasta descargar. Pásate eso ahí, por favor, antes de decir este pensamiento allí, porque eso lo pongo yo todo el tiempo. Yo siempre busco un pensamiento. Fíjense lo que dice allí Víctor Hugo. Víctor Hugo dice: ser bueno es fácil, ¿verdad? Lo difícil es ser justo. Esto tiene que ver con la administración de justicia, porque la justicia es darle a cada quien lo que corresponda. Si usted es culpable de un delito, usted tiene que ser castigado, pero si usted es inocente, a usted se le tiene que absolver. Está reflejado lo que es un pensamiento jurídico doctrinario respecto. Hay muchos pensamientos jurídicos, pero yo hablando desde el punto de vista de lo que nosotros estamos trabajando en Venezuela sobre el sistema de administración de justicia, y más que todo en la materia penal, que es sumamente delicado, porque la gran responsabilidad que tenemos nosotros es resolver controversias penales, y sobre la base de eso también los defensores, los fiscales tienen una gran responsabilidad. Los defensores tienen la responsabilidad de defender a alguien y tienen la carga de buscar la posibilidad de una libertad de una persona en un momento determinado. Si trabaja desde el punto de vista técnico, jurídico y profesionalmente bien, con conocimientos jurídicos profundos sobre la dogmática penal.
pero no todo el mundo, porque hoy estamos viviendo una época en la cual cualquier abogado dice, porque hace una audiencia de presentación, dice que es penalista. Eso es mentira. El penalista no lo hace una audiencia de presentación. El penalista se constituye un investigador. El penalista tiene que trabajar con la investigación penal. El penalista tiene que trabajar con la doctrina. El penalista tiene que trabajar con la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque hay una familia que le va a dar una responsabilidad ahí bien alta de defender los intereses y la libertad de alguien a quien le están imputando un delito. Y yo he visto casos de abogados que no tienen ningún tipo de idea de lo que están haciendo. ¿Y qué pasa? Bueno, tiene un defensor. Ahí sí hay un defensor, entonces tiene defensa técnica, entonces no pasa nada, lo único que pasa es que esto lo están lanzando por un precipicio. Porque no hay estrategia de defensa allí, porque no la conocen, no lo manejan bien. Entonces, mis estimados amigos y amigas, gracias por haberme escuchado este tiempo aquí. No sé si lo fastidié o no, o fue interesante o no fue. Bueno. Bueno.